Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la inauguración del año académico de la Escuela de Periodismo y su magíster en Comunicación. Queremos dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día en esta actividad tan especial para nuestra escuela. Saludar especialmente a nuestro invitado, Jaime de Aguirre. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y también comentarles que en algunos minutos más se va a incorporar a nuestra asistencia el diputado vicepresidente de la Cámara, diputado Joaquín Godoy Ibáñez, quien viene en estos momentos en camino. También quisiéramos presentar las excusas, en primer lugar, del rector de nuestra universidad, profesor Claudio Elortegui Raffo, quien no nos puede acompañar debido a que se encuentra participando en una reunión del Consejo de Rectores. Asimismo, se han excusado también de participar en esta actividad el senador Ricardo Lagos Weber y el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro. Antes de comenzar con la conversación que sostendremos hoy día respecto del tema que nos convoca, cambio de paradigma, las nuevas audiencias en Chile, quisiera dejar con la palabra para introducirnos en esta materia al director de nuestra escuela, profesor Fernando Rivas Inostroza. Muchas gracias. Estimadas autoridades, estimados invitados, profesores, estudiantes, funcionarios y comunidad toda de la Escuela de Periodismo. Hoy, como hace ya 18 años, inauguramos un nuevo año académico de la Escuela de Periodismo en uno de los hitos tradicionales de las unidades académicas de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se trata ciertamente de un momento especial, de un momento significativo, en que se hace una inflexión para denotar una intencionalidad, un sentir respecto al momento que se vive, pero particularmente el futuro que se nos aproxima o que estamos prontos a construir. Es desde este punto de vista un momento de reflexión, de análisis, de mirada tanto retrospectiva como mirada de futuro o de teleología. Pero es también un minuto de acción, o al menos de declaración de intenciones, porque el periodismo es también intervención social que actúa a diario, cotidianamente, y que construye un país cada día y cada noche con los noticieros, reportajes, crónicas, entrevistas y cápsulas informativas. De modo que sí, ciertamente se trata de pensamiento, de pensar la comunicación, pero también se trata de actuar en el mundo y de reflexionar acerca de cómo se actúa en ese mundo. Nuestro tan apreciado afán de reflexionar a propósito de nuestras propias prácticas. Y es así como hemos tenido aquí a periodistas insignes, como Fernando Paulsen, Alejandro Guillier, actual precandidato al Senado, a Mirko Macari, director del Mostrador, a Aníbaldo Mochati, director de Radio Bio Bio, a Cristian Bofill, director de La Tercera, y de Argentina al siempre polémico y controvertido Jorge Lanata, entre otros. Así como a académicos también distinguidos y destacados como Miquel Rodrigo Alsina y Eliseo Verón y Roberto Hercher, que lo hicieron también respecto de nuestro magíster. De modo que este es un momento significativo en el que hacemos un alto en el camino y pensamos sobre nosotros mismos. Al respecto, y con motivo de algunas preguntas que 3 de nuestras alumnas me hacían ayer, precisamente acerca de la historia de nuestra escuela, motivadas por un trabajo de la asignatura de Periodismo Investigativo, caíamos en la cuenta de que como institución ya somos tal, y que como tal ya vamos teniendo tradición o vamos creando tradición. Y en ese sentido el trabajo de estas alumnas adquiere las dimensiones históricas que el mismo involucra, con su pregunta acerca del itinerario temporal que ha seguido nuestra escuela, para decirlo en términos de la biología, acerca de nuestra evolución. Y ya a esta altura podemos dar cuenta de esa evolución. Al respecto, nuestras casas, como sucede a toda comunidad, nos marcan. Nacimos en una casa al fondo de la calle Ecuador, donde empieza a nacer Viña del Mar Alto. Luego nos trasladamos al barrio Miraflores, a una casa señorial, que obedecía más bien al modelo residencial de una quinta, y cuyo entorno secretamente nos recordaba la conquista de Lima, con motivo de la Guerra del Pacífico en 1881, a través de las batallas precisamente de Chorrillos y Miraflores. Y ahora, en nuestra nueva y moderna residencia de Curauma, que nos acoge con estudios de radio y televisión incorporados y una presencia importante desde una de las pequeñas colinas o promontorios de este verde campus. Ciertamente, somos una escuela con trayectoria y con tradición, quizás una tradición en ciernes, pero que año a año se ha ido engrosando y echando raíces como todo árbol que va alcanzando altura y frondosidad. En este contexto, el año 2013 nos vuelve a plantear el desafío de designar o de dar un sello a lo que estamos haciendo, y la providencia ha querido señalarnos a una persona,
un personaje, un actor relevante de las comunicaciones en los últimos 30 años en Chile, y quizás nos quedamos cortos en tiempo. Jaime de Aguirre Jofa, actual director ejecutivo de Chilevisión. Y lo hemos escogido porque en su persona se congregan algunos de los signos de los tiempos que estamos viviendo y que dan cuenta de un Chile que cambió, de un Chile que dejó atrás la dictadura y que dejó también atrás la discutida y no siempre acordada transición, la cual, y creo no equivocarme, ya damos todos por superada. De modo que accedemos hacia otro Chile que Tomás Mulián, otro destacado intelectual que también ha estado en nuestras aulas, ha sintetizado en la imagen de la sociedad del consumo que me consume. Estamos ante una sociedad distinta, en donde uno de los actores más relevantes es el retail, o las tiendas por departamento, o el mundo de los supermercados. Y uno de los signos de estos cambios viene dado por el creciente protagonismo de los consumidores, de los ciudadanos de clase media y de clase media baja, para usar los términos de nuestra sociedad clasista, y que tienen expresión no solo en su condición de actor económico, cada vez más creciente, no solo por su capacidad de pago, sino que también, sobre todo, por su masividad. Ellos han empezado a cobrar cada vez mayor relevancia, y su peso no se reduce exclusivamente a contar precisamente con más monedas, sino que a hacer pensar también sobre su imaginario, expresado en gustos y preferencias que dan cuenta de un nuevo Chile, de un Chile que se plantea y discute sobre educación, sobre la no contaminación de las aguas, que urge por un desarrollo sustentable, pero que también habla sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, adopciones y familias del mismo sexo, que habla de sexo sin tapujos, que sanciona y cuestiona el bullying en colegios y que critica y desautoriza a autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Estamos ciertamente en un país más participativo y donde la participación también se verifica en gustos y preferencias y en nuevas variedades del imaginario nacional, un imaginario diverso, variopinto y, por qué no decirlo a veces, sobrecogedor e incluso intimidante por lo rupturista y desenfadado. Ciertamente quien conoce este universo, este sector social, que no es nuevo, siempre ha estado ahí y lo hemos tipificado como C2, C3 y D, es justamente nuestro invitado y lo conoce también desde hace mucho tiempo. No en vano lo conoce, por lo menos desde el año 1987, cuando escribió el primer movimiento del concierto que dio origen a la canción del no. Ese no que terminó por derrocar a Pinochet y devolver la democracia al país. Jaime de Aguirre escribió ese primer movimiento y en el tiempo ha seguido escribiendo y dirigiendo los otros movimientos de esa sinfonía que atiende a los oídos de la gente, esa gente que fue la audiencia de la canción del no y que se prolonga hasta nuestros días en esa gente que ha estado obnubilada con el retail y que ha hecho enrojecer las pantallas de televisión con su pasión por el deporte, la farándula o las infidelidades. Es esa gente, término acuñado con motivo de la vuelta a la democracia, a la que conoce Jaime de Aguirre y a la cual apeló con su música. En 1988 ya lo decía, en un seminario para la campaña del no visto por sus creadores. Creo que la música es buena cuando logra identificar a los que la escuchan y emocionar a los que la tocan. Y logró emocionarnos, conmovernos con ese pegajoso jingle que decía simplemente vamos a decir que no. Sin embargo, esa emocionalidad la ha seguido tocando hasta ahora con otras cuerdas y con otros elementos, básicamente con los de la televisión y con los recursos de una parrilla sorpresiva y sorprendente. Una parrilla que en su concepción y origen se remonta a aquel lejano 1987-1988 y en donde Jaime de Aguirre decía: ¿hubo alguna discusión sobre el hacer algo grandioso, con timbales y cuerdas, o algo más personal que interpretara y convenciera con una nota, algo relajado? Por todo esto, además de la alegría, privilegiamos la relación personal, porque creo que hacer política, hacer canciones, hacer películas o vender productos ha cambiado sustancialmente en los últimos 15 años. Los micrófonos son mejores, la televisión se ve en todas las casas. Patricio Bañados puede conversar con una persona que está en la cama comiéndose un sándwich de mortadela. Ya no necesitamos grandes concentraciones en que se hable muy fuerte para lograr opiniones comunes, porque hoy existe una tecnología que nos permite llegar al público en un contexto más personal. De hecho, las concentraciones han desaparecido y ya no se verifican. Si ya el país había cambiado entonces, ¿cuánto más no lo ha hecho hasta ahora? ¿Y cuánto lo ha sabido graficar y recoger Jaime de Aguirre? Es el mismo Jaime de Aguirre que abogaba por una relación profesional con los políticos, en donde aquellos se impusieran, los profesionales de la prensa, las comunicaciones, con la fuerza de su conocimiento y experiencia, con la suficiencia para objetar el bombo y el charango. Como decía él, no porque suenen feo, sino porque se han escuchado mucho y podíamos haber caído en lo que el gobierno esperaba, en ese eterno lamento histórico de la izquierda.
En consecuencia, dijo, se eligió guitarra eléctrica, sintetizadores, batería, lo más joven y más fresco. Sí, precisamente, lo más joven, porque la juventud ya era la gran masa electoral, y según Jaime de Aguirre, esa juventud piensa de otra manera respecto a muchas cosas, y en ese sentido la oposición logró arrebatarle al régimen la bandera de la modernidad, porque ciertamente aquel gobierno era anticuado y víctima de una rémora creciente, de una rémora que ya llevaba 15 años. Hoy, esos jóvenes ya no lo son tanto, tienen poder de decisión y hemos sido los consumidores del retail, y son esas ideas distintas las que se han ido plasmando en la televisión y que dieron al traste quizá con Sábados Gigantes y el mundo de los estelares, para reemplazarlos, entre otros, con los reality shows y una serie de otros formatos. Ahora la juventud, y aún en forma más masiva que antes, son los hijos de aquellos jóvenes del sí y del no, y hay un diálogo intergeneracional que da cuenta de este nuevo Chile o del Chile de hoy a comienzos de la segunda década del siglo XXI. La música es otra, o es un revival de aquella. Es una mezcla de rap y de hip hop, con música disco y rock argentino. Es un nuevo sincretismo, un sincretismo vivo y que nos rodea con su vitalidad y que ingresa a nuestros hogares cada noche o a cada momento, porque ciertamente ya tampoco somos los dueños del control remoto. Y es esta música la que conoce Jaime de Aguirre, a quien agradecemos su visita y que lo que nos pueda contar acerca de cómo sigue tocando su sinfonía. Una sinfonía que, por cierto, ya tenía clara cuando decía que no había que desafinar mutuamente las guitarras por lograr un Lada espectacular. Un Lada para las nuevas generaciones era otro auto del pueblo y el sueño dorado de la clase media entonces. No había que desafinar, había que mantener el tono y el estilo para que el arco iris, que probablemente surgió como una cuestión puramente gráfica, decía, se transforme en un algo real, que seamos capaces de coexistir en un marco más amplio de ideas. Quizás el arco iris no subsistió y se lo llevaron los claros y oscuros de nuestra democracia. Pero en verdad sí estamos frente a un Chile más diverso, con mucha más abundancia de ideas. Y en eso, Jaime de Aguirre no solo ha sabido dar curso a la primera parte del concierto, sino que lo ha seguido ejecutando hasta hacerlo casi por completo en estos años, y particularmente en Chilevisión, canal al que ha levantado y reposicionado. No dudamos del valor de su experiencia y, por el contrario, nos sentimos muy honrados de poder escuchar su palabra hoy día al respecto. Él es uno de los artífices de esta nueva realidad comunicacional y sinceramente estamos haciendo con su presencia en este lugar un encuadre con el pasado y el presente y forjando un nuevo eslabón en esta cadena que en el caso de nuestra escuela ya hace historia y que va creando tradición. Muchas gracias. Gracias por venir, ¿no? Está bien. Ah, ya. Pasamos. Ahora empezar a Muchas gracias. Sí, muy bien. Ya, chiquilla. ¿Qué lado te gusta? ¿De acá? Ya. ¿A dónde yo? Acá. Allá. Bueno. Vale, esto lo dejo aquí. ¿Con la cartera? No, así no. Ya. Bueno, ¿empezamos, Pilar? Bueno, vamos a comenzar nuestra conversación con Jaime de un modo bastante coloquial. Hemos querido, como periodistas, tener una conversación relajada con él sobre algunos tópicos y sobre su trayectoria y sobre lo que se está viendo hoy día en la televisión y lo que creemos que se viene para el futuro. ¿Ah? Antes que nada, Jaime, te pido autorización para tutearte. Por favor. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando tenías como 15 años, ahí te conocí, llegabas desde Concepción. Me acuerdo perfectamente el lugar, todo cuando llegaste, cuando nos presentaron y venías a estudiar, después estudiaste Derecho, estudiaste Ingeniería en Sonido. Sí, yo soy una especie de producto del desorden de la época porque
Efectivamente soy de Concepción y llegué a Santiago a estudiar Derecho muy ilusionado y me duró hasta el 11 de septiembre de 1973. Paralelamente estudié un poco periodismo en la Universidad Católica de Santiago, estudié algo de música, todo algo, no me recibí de nada. Y aquí estoy. Fue una época distinta, era una época distinta, una época llena de conflictos, al comienzo muy dura, luego cada vez menos dura y que nos fuimos armando como un personaje que transitaba por una época muy oscura, tratando de hacerla un poquito más clara. Bueno, y justamente a eso quería preguntarte, entre tanto como jóvenes nosotros queríamos luchar por un mundo mejor. Éramos idealistas, queríamos un mundo más justo y en una de esas nos encontramos viviendo por una casualidad en la misma población. Así es. Nos fuimos a vivir a la población Yogular, nos vimos un par de veces, cada uno seguía su vida. ¿Qué recuerdos tienes de esa época y qué tanto te marcó en el Jaime de hoy? Bueno, el haber tomado la decisión de irme a vivir a la población Yogular en Santiago fue una decisión que marcó para siempre mi manera de ser. O sea, no fue una anécdota, no fue una experiencia chica, fue un modo de vida. Estuve desde el año el 70, el 71, el 72, hasta el 11 de septiembre, hasta un poquito antes del 11 de septiembre del 73. Y fue una experiencia sin duda muy crecedora porque yo creo que tener los pies en la tierra sobre el país en que se vive lo hace a uno un poquito diferente, un poquito más perceptivo, que el recado que siempre le digo yo a los periodistas que entran al canal. Periodismo es una escuela y una cosa bien interesante siempre y cuando uno sepa dónde está parado. Si uno no sabe dónde está parado y no conoce y no aprecia y no distingue los matices que tiene el lugar donde va a trabajar, la verdad es que da lo mismo ser enfermero, ser cualquier cosa. Es el valor de la calle, ¿no es cierto? Yo siempre le digo a los alumnos, tenemos que ser callejeros, conocer, estar al lado de las personas, porque si no es imposible. Sí, pues hay que conocer la calle. Hay una parte que es la parte académica, que es súper importante para la formación intelectual y todo, pero también está la calle, es conocer el que está al otro lado, ¿no es cierto? Al otro lado de la vereda. Hay que conocer al que está al otro lado de la vereda y siendo un poquito más audaz, hay que querer el país en que uno vive. Por supuesto, conocer puede tener una dimensión básica y mínima. Yo creo que los comunicadores, las personas que estamos dedicados a hacer puentes entre las personas, a que los de aquí conozcan a los de acá, a que los de allá no se lleven la plata, sino que, en fin, a los que más de acá no hagan no sé cuánto, etcétera, requiere que uno tenga no solamente conocimiento del país, sino que también un gran aprecio, cariño por la gente. Exacto, sí. Oye, ayuda. Bueno, ya Fernando, el director, hablaba de que tú fuiste el autor de la música del no. Ah, sí, puede ser una época muy linda. Y además actuaste en la película, hiciste un papel... Sí, fui nominado al Oscar. Sí, saliste poquito, pero... Aparecí 20 segundos. Pero dicen que es una de las cosas que más te entretuvo, porque además fuiste alguien ligado a la Junta Militar. Sí, en la película. En la película, sí, correcto. En la ficción. Sí, a mí me tocó estar en el momento preciso en que hacer una música que tratara de interpretar un poco los sentimientos cuando la sopa social estaba lista para servirse. Fue una gran suerte, yo siempre digo que la canción no es tan buena, lo que era buena era la época que estábamos viviendo. Y efectivamente me tocó estar en el momento preciso de poder conjugar una serie de cosas y salió esa canción que fue bien simbólica, que unió, yo creo que lo pasamos bien entonándola, intuíamos que era una época que se acababa y comenzaba otra, así que eso fue. Pero fue una canción esperanzadora. Ahora, ¿sí? Respecto a eso te pregunto, ¿tú crees que la alegría ya llegó o no llegó? Nadie de los que está acá, o muy pocos de los que están acá, vivieron la época de la no alegría. Desde mi punto de vista, sin ninguna duda que la alegría llegó, claro. La alegría es un barril sin fondo, por lo tanto exacto, uno siempre quiere más, y con toda razón, y con todo derecho. Pero la gente se le olvida que por ahí por los años 80 al final andaban quemando gente por la calle, andaban disparándole a una chica que estudiaba piano frente al municipal, andaban degollando periodistas porque por el tiempo, una especie de venganza. Se le olvida que
sacaban de a 100, 200 personas, las instalaban en una cancha de fútbol en una población a las 5 de la mañana porque andaban tratando de buscar a alguien. Entonces, si hablamos de lo que estábamos buscando, sin duda que la alegría llegó. Sin duda que la alegría llegó. Ahora que este país está lleno de desafíos, como la educación, etcétera, etcétera. No me voy a poner a hacer política ahora. Sí, pero que está lleno de desafíos que les va a tocar a ustedes enfrentar y probablemente intentar resolver. Ahora se dice que la televisión es una adicción. Absolutamente, adicción. ¿Ah? Eso dicen, o sea, cada director que llega a un canal, siempre recuerdo en TVN, que trabajamos juntos también allá, cuando llegó un nuevo director y hizo un papel en una teleserie. Ah, sí. Esa no la he hecho yo todavía. No, pero hizo un papel ¿Todavía? De médico, el director del canal, y estaba feliz y todos nosotros lo apoyamos. O sea, sí. hay algo que encanta, hay algo que reencanta, pasas día y noche. Es una cosa sin freno eso. Sí, yo creo que la televisión, para hacerla un poquito menos anecdótica, sí. La televisión es un mirador privilegiado de la sociedad. Cuando uno trabaja en televisión y le toca relacionarse con las audiencias masivas, con la mayor parte de la gente, los viejos, los jóvenes, los gordos, los flacos, los blancos, los negros, etcétera, etcétera, se da cuenta que estamos en un mirador privilegiado. Logramos entender y ver, no siempre entender, más bien ver cómo la gente dice una cosa y hace otra, cómo la gente en una encuesta dice, por ejemplo, necesitamos y queremos más cultura en televisión porque todo es un asco, y a la hora de poner un programa cultural llevan la mano al revólver para matar a la persona que está ahí, y no lo ven. Conocemos de algunos sueños, si uno sabe, se pone medio bueno para interpretar, de algunos sueños y de algunas nostalgias, de algunas angustias y de algunas penas de la sociedad. Por ejemplo, nosotros hemos cometido errores y aciertos en la manera de interpelar y de comunicarnos con las audiencias cuando tocamos determinados tópicos. Le hemos pegado medio a medio, por ejemplo, desde en estos últimos tiempos con los temas más sociales. Abrir nuevos temas, no tener miedo, traer gente que dice barbaridades y de las otras, y en fin, y tener una participación activa en la conversación social. Eso nos gusta y a la gente le gusta y nos ve y nos ha ayudado a hacer del canal un canal bueno. O como cuando estábamos en Televisión Nacional con la María Eugenia, que después de muchos años de estar cerrado en un mundo en un país en que no miraba el mundo, que no miraba más que 2 o 3 temas, etcétera, y la televisión era fundamentalmente creo yo, para distraer y entretener, no más. Y nosotros abrimos nuevos temas. ¿Te acuerdas tú el show de los libros, el cine video, el mirador? Es una cantidad de programas que de alguna manera se transformaron en una especie de espejo de lo que la sociedad estaba funcionando. Pero eso era parte de la época en que se veía, porque tú fuiste parte de un proyecto donde lograste darle credibilidad a un canal que no la tenía. Estábamos ya, tú entraste por ahí por el 90, 91, y además llega a Cifras Azules, que también era complicado, porque había que conjugar las dos partes. Hasta el día de hoy es complicado. Hasta el día de hoy es complicado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, no sé, yo creo que básicamente lo que nosotros hemos dicho desde Chilevisión y antes en Televisión Nacional es que uno tiene que tener a las audiencias, a las personas, a la gente en sus casas como su principal aliado. El resto, me voy a poner medio catolitario, el resto se os dará por añadidura. La plata viene después en la televisión. Lo primero que uno tiene que es no perderse y decir, nuestro negocio es participar de la conversación social. Nuestra vocación como medio masivo es estar con la gente, hablar de sus problemas, entretener, acompañar, informar, hacer todas esas cosas juntas. Y la plata llega, fíjate, y la plata llega en su justa medida. Quiero decirte algo al respecto que para mí creo que es parte de la clave. Entender que las personas no son monodireccionales o cuadradas en su cerebro. Y la misma gente que le gusta informarse y ver Tolerancia Cero, le puede gustar el fútbol o salir a carretear un día jueves o viernes, y por lo tanto somos nosotros más complejos de lo que de repente se nos intenta dibujar. Y por lo tanto
Estar conectado con las audiencias es estar conectado con la complejidad de las personas y de las personas sociales y de los grupos. O sea, es falso que haya gente que solo le gusta la cultura, que lata. O es falso que a una persona solo le guste trotar, cae ese músculo. O que lata, o sea, la gente es más compleja que eso. Y la televisión, por lo menos la que a mí me gusta, es la que trata de alguna manera de interpretar esa complejidad. Jaime, en 2002 te fuiste a asumir un nuevo desafío a Chilevisión como director ejecutivo y tuviste de jefe al actual presidente Sebastián Piñera. Sí. ¿Cómo fue tu relación con él? Bueno, curiosamente fue muy buena, y digo curiosamente porque somos bien lejanos en pensamientos políticos. Pero cuando uno hace televisión, repito, y cuando está frente y trabaja con personas inteligentes, el convenio, el pacto que uno se hace profesional, cuando es respetado, las cosas funcionan muy bien. Y yo tengo que decir que independiente del marepoto, de lo que sea el presidente, o que no me guste, independiente de todo eso, es un hombre que fue capaz de administrar un canal de televisión de manera muy profesional y nos dejó trabajar y entendió que la televisión no era llegar y meter mano y decir ya, y aquí estoy yo, y qué sé yo, que la televisión es una de las industrias más transparentes que hay, que todo el mundo, todo lo que uno hace se ve en pantalla y lo que no se ve por el rating que sacó y los balances hay que presentarlos cada 3 meses, etcétera. Así que yo soy un agradecido de la relación que tuve con Sebastián Piñera en las épocas que fue dueño del canal. Oye, en 2011 Chilevisión fue el canal más visto, en 2012 tercero, y ahora en 2013 tu noticiario aparece incluso en la última semana, en los últimos días, jueves, viernes, sábado, domingo, como uno de los 10 programas más vistos. Sí, bueno, así es la televisión abierta. A veces uno está arriba, a veces uno está abajo. En la televisión todos hemos sido primero, segundo, tercero y cuarto de los canales más grandes. Todos hemos pasado prácticamente por todos los estados financieros y económicos. Es muy volátil la televisión. Si tú estás conectado con las audiencias, tienes buenos programas, te compran esos espacios, te entregan la plata y adquieres libertad para seguir haciendo televisión. Si tú te equivocas una vez, no se demoran un rato para ver que lo hagas bien de nuevo, sino que simplemente te sacan la plata y se van a otro canal. Es bien tensa el tema y hace que sea muy volátil, que a veces uno esté arriba, pero hay que tener calma. Hay que tratar de construir un canal flexible, hay que tratar de mirar el futuro con innovación, con cabezas innovadoras, etcétera, y nada, pues. Pero ¿cómo podemos saber así lo que la gente quiere, lo que la gente le gusta, qué mecanismos se usan? Porque uno es el rating, ¿no es cierto? Pero hay un feeling especial, la gente tiene que tener una sensibilidad especial, tu equipo, la competencia también influye en esto, ¿no? Porque si tú tienes un programa que le va bien en la competencia, no puedes poner un programa al cual tú apuestas al mismo horario. Mira, uno nunca sabe lo que la gente quiere. Nunca se sabe mucho, pero pasan cosas como, por ejemplo, jamás un programador de televisión en los años 2000 se le hubiera ocurrido hacer un programa sobre los 80, para no hablar de nosotros. Sí, sí. Y alguien apostó, en el Canal 13 fue esto, y puso un programa que era medio gris, medio lento, un poquito ñoño, demasiado puesto como entre el medio, lo que tú quieras, y tuvo un éxito resonante, porque supieron leer, o a lo mejor fue casualidad, seamos optimistas, porque supieron leer desde Canal 13 un momento social en que la gente estaba para mirarse para atrás con benevolencia y con cariño, y resultó un boom. Voy a poner el ejemplo inverso que nos castiga a nosotros. En algún minuto pensamos que aludir a los temas, aunque sean tono de comedia, de sexo y que sé yo, y todos apotopelados corriendo por los pasillos, y que sé yo, tal cuanto iba a ser divertido, y la gente, fíjate que ya había visto mucho, y no fue pésimo con la sexóloga. O sea, no hay fórmulas en este tema. Pero con Infieles te va bien. Lo tenemos detenido por un tiempo. Yo lo veo, lo veía. Sí, bueno, sí. Ahora estamos dando un repaso. Es que era muy bueno. Pero tú no puedes echar mano a fórmulas permanentes en la televisión. Es como una conversación. Cuando uno conversa de lo mismo todo el rato se pone latero, se pone aburrido. Ya vamos a otra cosa entonces. Oye, entonces hay que ir variando, matizando, y sobre todo
escuchar y mirar a tu interlocutor. Y en el caso nuestro, el interlocutor es mucha gente. Sí, pues. Oye, Jaime, una vez dijiste que la victoria está llena de padres y que la derrota es huérfana. Bueno, eso todo el mundo lo ha comprobado, supongo. Pero tú lo dijiste a propósito del episodio del juez Calvo. ¿Lo pasaste muy mal? Sí, se pasa mal cuando de repente la sociedad te dice ¿qué has hecho? No sé, o representa un caso. Yo creo que fue un caso muy injusto, un caso que es de texto, que debieran estudiar ustedes los periodistas, los que están estudiando para periodismo, porque es el conflicto químicamente puro entre el interés público y el interés privado. El conflicto que hay entre personas que hacen de juez y parte, que es una cosa muy complicada. Es un caso largo, no se lo voy a contar ahora, pero nos llevó mucho, hasta todavía tenemos rebotes de eso, y que fue una cosa fue tomar una bandera de libertad de expresión muy importante. Nosotros pensábamos que un juez que estaba a cargo de una causa en el cual tenía conflicto de intereses, había que develarlo. Y lo hicimos a través de una cámara oculta, cosa que fue lo que detonó la gran polémica y que terminó con periodistas presos, Alejandro Guillé preso, en fin, etcétera, etcétera. No duró mucho, pero finalmente la mitad, el Poder Judicial, con todo respeto, pero hizo un dictamen final muy, ¿cómo se llama? 50-50, muy 50-50, y dejó 2 condenados y 2 exonerados, y en fin, etcétera, y exculpados. Entonces pero el episodio es interesante que lo pudieran conocer y lo pudieran conocer en detalle. ¿Cuándo prima la privacidad sobre el interés público? ¿Cuándo prima el interés público? Yo creo que siempre sobre la privacidad. Bueno, justamente sobre eso te quiero preguntar. Recuerdo en Mega el año pasado me tocó... ¿Y qué es lo que es interés público? Sí, perdón? ¿qué es lo que es interés público también? Interés público. Sí. Pero, por ejemplo, con el caso de las licencias médicas, nosotros descubrimos una vez en Mega, en el Aquí en Vivo, y en otros canales también lo han hecho, digamos, que las licencias médicas se dan... Nosotros estamos condenados por eso. Se dan a vista, pero sí. Por ahí también en el canal también hay una querella. Pero, por la doctora. La doctora Cordero. Por la doctora Cordero. Ahora, pero te digo, ¿qué pasa ahí con las cámaras ocultas? Porque yo siento que en este país, y es una opinión muy personal, que no hay fiscalizadores lo suficiente para poder ver lo que uno ve y lo que la gente misma denuncia. O sea, el caso de las licencias médicas es una cosa terrible, y otros casos más de la apropiación de los subsidios, por ejemplo, que no le correspondían a las personas que tenían acceso a ellos. Entonces, claro, porque después los maltratos en jardines infantiles también, y todo eso fue hecho en base a cámaras ocultas. Ya, si no lo hubiéramos dado, ¿qué pasa con eso? ¿Se queda en silencio? Yo tengo, como mucha gente en el mundo y en el periodismo, sentimientos encontrados con el tema de la cámara oculta. Porque el interés, en primer lugar, la cámara oculta hay que usarla cuando no hay ningún otro medio para obtener la verdad sobre un tema de relevancia pública. Así pienso yo. No se usa, no se debe, no creo que sea ético usar cámara oculta para cualquier cosa. Si uno está, no tengo idea, si hay un piloto de una línea aérea, de LAN, supongamos, que ha ocultado a todo el mundo que es alcohólico, y hay una azafata que lo sabe y que sale a manejar el avión curado todos los días, a mí me cabe duda que haya que respetar esa privacidad. Yo creo que una cámara oculta para demostrar, o qué sé yo, puede ser interesante. O qué sé yo, está lleno de ejemplos. Lo que yo digo, la cámara oculta es al periodismo lo que la amputación es a la medicina. Uno no la quiere hacer, no nos gusta, pero a veces lo queda otra. La cámara oculta es una herramienta polémica en todas partes del mundo, pero yo creo que se están cada vez más pasando a la historia y siendo un poquito anticuados al lado de las cámaras anónimas, de las cámaras que tenemos en nuestros teléfonos, que ven cómo hacen el amor 2 estudiantes de un auto en una fiesta universitaria. O como un jefe le hace bullying a un empleado, o como etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué cámara oculta estamos hablando ahora? Creo que la tecnología va a superar el tema de la cámara escondida, pero
no es grato. A uno siempre le gustaría hacer que todo fuera magnífico, que todo el mundo contara sus cosas y que dijera, sí, yo en realidad me equivoqué, pero la vida no es así. Y a veces el periodismo tiene un rol que es un poquito ingrato. Ahora se han acabado programas porque ya no se autoriza la cámara oculta, pero siempre los periodistas buscan y los canales y el abogado del canal te dice, mira, si tú tomas el personaje fuera o si hay más de una persona dentro de la sala, ya es un lugar público. En fin, son cosas que... Está lleno de reglamentaciones ahora. Nosotros le añadimos a eso que una cámara oculta tiene que estar autorizada, ojalá, por la máxima autoridad del canal. O sea, si vamos a hacer esta, vamos todos en la parada. Vamos todos en la parada, claro. Jaime, ¿qué valores estimula o qué valores o qué no valores exacerba para conseguir audiencia? Yo básicamente creo que no hay un ranking, porque como te contaba antes, los gustos y los intereses sociales van variando, van cambiando, se van transformando una u otra vez. Está la gente interesada en que se destapen temas como en los años 90, que hacía mucho tiempo, temas culturales, temas, no tengo idea, de conocimiento, de entrevistas, de biografía, que la gente se le había ocultado durante mucho tiempo. Después vino todo el tema de la liberalización de los temas de sexualidad, etcétera, etcétera. Van variando, no hay un ranking, no hay decir, mira, si tú haces esto, fijo que te va bien. Yo creo que los temas de farándula, de hecho, se han ido, ¿cómo se llama?, morigerando, producto de que al público y las audiencias le interesan también otros temas. No hay receta para eso. La única receta, repito, escuchar y abrir los ojos a ver qué es lo que está pasando en la sociedad. Sí, ahora, ¿cuál es el aporte cultural que entrega el canal? ¿Se está dispuesto a sacrificar algo? Y te lo cuento porque en el último fondo CNTV, Chilevisión y Mega no tomaron parte, o sea, no acogieron a ningún proyecto de los ganadores, y habían un montón de proyectos. Nosotros no nos presentamos por un tema técnico, tenemos algunos programas acumulados que todavía tenemos que dar y no podemos dar antes. Pero en fin, pero buena la pregunta. Porque primero hay que responderse qué es cultura. Para mí cultura puede ser, no tengo idea, tolerancia cero. Para el Consejo Nacional de Televisión no lo es. Para mí cultura puede ser una biografía interesante, los temas periodísticos no son considerados. Para mí cultura, en fin, para mí la cultura es el modo de vivir de los pueblos y cómo se reconocen, y no un concierto de Bach en el municipal. También puede serlo, pero hay un tema en el cual los chilenos no nos hemos puesto de acuerdo. Para mí, generar identidad como país, verse en la pantalla, en otras palabras, verse en la pantalla, es una manera de hacer cultura. Nosotros en periodismo, por ejemplo, en el área periodística del canal, tratado de imponer una que ha resultado muy buena. Quizás eso sí ha resultado frente a lo que preguntaba antes, que es una manera de abordar los grandes temas, tanto culturales como sociales del país, que es muy simple. Pequeñas historias para ilustrar grandes temas. Y nosotros no vamos a hacer una clase de estadística para informar sobre cómo se ha reducido o ha aumentado la pobreza o cualquier otro tema. Nosotros mostramos una historia, dos historias en nuestro noticiero, por cierto, muy criticado por todos los más tradicionales, para mostrar cómo es la pobreza en Chile, para ver cómo son los dramas de la regionalización. El tema mapuche nos lo hemos mostrado nosotros contando la historia, hemos mostrado temas muy concretos. Y fíjate que resulta, fíjate que la gente se empieza a interesar por los temas grandes cuando tú muestras claramente, por ejemplo, a través de una pequeña historia. Sí, el otro día vi el tema del campamento, de aquí está el diputado del campamento Manuel Busto. Sí, pues que lo dieron por tu... Bueno, es de Viña, no es de... Sí, lo salvo, es de Viña, no es de Valparaíso. Pero en todo caso, tú dijiste por ahí que los cineastas, que los que hacían las cosas del Consejo de Televisión eran cineastas que no sabían televisión. No, pues no saben, saben de cine, se parecen pero no es igual. Sí. El cine es una cosa mucho más personal. Todavía en Chile, a pesar de que se ha ido dando pasos muy sustantivos al respecto, han ido evolucionando hacia un cine más masivo. La cosa más chica, cine de autor, me parece fantástico, me parece estupendo, pero no sé si con los recursos del Estado, salvo que esté orientado a una búsqueda de innovación o a una búsqueda de hacer algo que haga un aporte más sustantivo. Y ese soy yo, eso no significa que sea bueno, pero a mí me gusta que
que los medios de comunicación masivos hagan eso, sean masivos y no sean más chicos. Y la televisión abierta tiene vocación de masividad y por lo tanto tiene que ser un poco más transversal, tiene que combinar a veces cosas más chicas, pero que tengan un sentido más social. Quizá hay un problema de forma, tal vez, de ritmo, puede ser, porque el ritmo del cine es un poco más lento. Ahora, te iba a preguntar, ¿cuánto pesa en definitiva lo económico a la hora de definir criterios comunicacionales? Bueno, ¿qué tanto tienes que transar? Igual que las familias, nomás. Uno quisiera hacer estudiar a los hijos en la mejor universidad posible como esta. Le gustaría darles lo más posible, pero al final hay que combinar los dos temas. La gracia, esto es un dato que les doy, la gracia de que un canal gane plata es que se compra su libertad editorial. Y esto es un dato práctico. En la medida que te falta las lucas, tienes que ir a pedírselo a alguien, perdiste la libertad editorial porque te la va a cobrar. Como decía mi abuelo, el que paga las mentas baila con las minas. O sea, el que tiene la capacidad de generar sus propios, en la medida de lo posible, sus propios recursos, compra libertad, compra sueños de futuro. El que tiene que ir a pedir la prensa, por favor, me alcanzó la batalla, oye, hijito, pero está bueno ya con esas informaciones. Ahí comienza un negocio que es mucho más feo. Ya. Jaime, ¿cómo se construye el Chile que queremos a través de tu canal? Bueno, yo creo que a través de mi canal solamente no se construye el Chile que queremos. Nosotros hacemos un aporte en la medida de lo que podemos y no sé cuánto de eso tendremos razón o no, pero yo creo que el aporte o la contribución que procuramos hacer es hacer de verdad, hacer que nos reconozcamos de verdad. A mí me dicen, pero que usted hace lo que la gente quiere. En efecto, hacemos lo que la gente quiere, nos gusta participar en la conversación social y creo que hemos aportado a que las cosas se digan como son. Hemos hecho eso en periodismo, hemos hecho eso en farándula, hemos hecho eso en ficción, hemos hecho eso en todos los géneros que abordamos. Tratamos de decir que las cosas sean como son, que la gente tenga una comunicación directa. Nosotros adentro del canal tenemos como política central el que nosotros no trabajamos ni para la iglesia, ni para el Estado, ni para las empresas, nosotros trabajamos para la gente. Con todos los defectos y ripios que eso pueda tener. Pero eso creo que es un... Ahora, finalmente estamos ante un nuevo paradigma, los referentes han cambiado, las estructuras sociales. ¿Cómo se trabaja para este nuevo paradigma en una sociedad democrática? Qué difícil, ¿eh? Sí. Yo creo que si lo supiéramos tendríamos menos problemas. La bola de cristal. Pero yo creo que hay que trabajar en primer lugar con una honestidad a toda prueba, honestidad social, no solamente personal, no solamente mentirle a la persona que tienes al frente, pero honestidad social. Chile es muy bueno para hacer estas cosas como, por ejemplo, el tema del divorcio para atrás, ¿no? ¿Cómo funcionaba con el divorcio? Bueno, no hay ley, porque no sé cómo es ley de divorcio, esto hace poquitos años. Entonces encontramos la manera de hacerlo y todo el mundo se divorciaba. Era mucho más sencillo, las mujeres quedaban más desprotegidas y ya está, y había divorcio igual. Chile es un país así, yo creo que uno de los paradigmas que debemos construir y ayudar a construir y dejar como legado y seguir construyendo, porque de repente se pierde muy fácil, es precisamente el de la transparencia, el de la verdad en el sentido no chica, sino que la verdad social, esa que reconoce y no esconde en Puente Alto a todos los pobres que sacaste de los Barnechea y de Las Condes y lo escondes en Puente Alto sin policlínico, sin retenes de carabineros, sin locomoción colectiva y sin colegio, pero no se ven. Y hay 560.000 personas que hoy día viven en pésimas condiciones en Puente Alto. No todos, los antiguos viven un poquito mejor, pero ese tipo de verdad social, no digo para resolverla en 2 minutos, no digo para salir con un pañuelo en la cara y así, y le repartimos la plata, sino que simplemente como país para reconocerla, o para reconocer los temas de discriminación, los distintos temas de discriminación que hay tanto, desde el color de la piel, las etnias, el género, etcétera, etcétera,
etcétera. Ahí hay un tema que tenemos una tranca en Chile, una tranca bien complicada. ¿Muy conservadores tal vez? No, yo creo que no, somos escondidos. No solo los conservadores, todos, de la izquierda a la derecha, todos somos escondidos, somos agazapados, por alguna extraña razón que no he alcanzado ni alcanzaré probablemente a determinar por la vía del estudio. No hablamos de frente. Pero hay poca, claro, y cuando se habla de frente, la gente lo interpreta como agresividad. Eres un maleducado. Eres un maleducado. Un ordinario. Esas cosas así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no significa andar a cachetar ni nada, pero aprender a tener un lenguaje que privilegie la verdad puede ser interesante, puede ser una... Y los periodistas creo que pueden contribuir, pero no te explico cuánto. Sí, y a ti te interesa mostrar eso en tu canal. A mí me esta interesa realidad que está escondida, que hoy día la gente, por ejemplo en Santiago, hay muchos que llegan hasta la Plaza Italia y de ahí no conocen nada más. Y viceversa. Estábamos haciendo un slogan para prensa en algún minuto. Sí. Que después lo encontramos un poco agresivo, estamos en esa. Que se llama la verdad, aunque no te guste. Que es un tema que es un poquitito duro y pancho. ¿De dónde la verdad nos hace libres? La verdad nos hace libres, Cardenal Silva Enrique, sí, pues sí, sí. O algo así. Sí. Bueno, ahora quiero invitar al público, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestro público invitado, si quiere preguntarle algo a Jaime. Sí. A ver, un micrófono aquí al diputado, por favor. Gracias. Jaime, yo quería preguntarte, nosotros estamos viendo la Comisión de Cultura de la Ley de Cuotas, pero para el tema del cine. Y tú hablaste de que el canal está enfocado en darle a la gente lo que quiere. O sea, eso para un ingeniero comercial es escuchar al mercado y es hacer tu producto o tu servicio a partir de lo que el mercado quiere. ¿Qué impresión tenés tú respecto al tema de la ley de cuotas y si se justifica no solamente que uno ayude a financiar los productos sino que, o el servicio que se va a entregar, sino que haya un espacio destinado a que eso ocurra? A mí me gustaría precisar un poco lo que dije, no he dicho yo al público lo que quiere. No, porque efectivamente creo mucho yo en esto del diálogo y de la participación en la conversación social. Y el diálogo implica que yo también tengo algo que decir como canal y aportar y qué sé yo, y contribuir, pero podemos hablar de eso en un ratito más. Yo no necesito que me impongan, creo yo, cuotas de nada. Hay veces que hay que hacerlo porque se requiere, porque hay una discriminación especial, un desbalance muy injusto, etc. Pero particularmente en los temas de medios a mí no me gustan mucho los subsidios. No me gusta mucho el subsidio porque inhibe la creatividad y la innovación. Pero dicho eso, creo que el cine, porque esto es lo que hay que valorar, el cine genera identidad en los pueblos. Y eso es así en Brasil, en Argentina, en España, en Francia. En todas partes del mundo se subsidia el cine. Se ayuda al cine a que interprete al país y que interprete a sus creadores. Entonces hay que hacer un equilibrio entre eso. Entre lo que la gente quiere ver, la película de Kramer a borbotones no necesita subsidio, y la película de un creador joven probablemente sí, pero siempre y cuando esté orientado a esto de generar una identidad y de ayudar a algo, porque si no quedamos ¿cómo se llama? Disminuidos frente a la competencia internacional. No podemos pretender tener un país con buenas películas que reflejen lo que somos a través de ellas, si no le damos un pequeño empujón, mientras al lado argentinos, bolivianos, peruanos, para ser los vecinos inmediatos, tienen unos subsidios al cine muy interesantes. Entonces, ahora, de saltarse de eso a la cuota, me gustaría estudiarlo con mucho más calma. La televisión abierta, tengo que contarle, dentro de los audiovisuales, lejos la que tiene más obligaciones, más cuotas, más transparencia, etcétera. Que tienen, ahora son 4 horas de cultura las que vamos a tener que empezar a transmitir en vez de una. Son los únicos que tienen la franja obligatoria, el cable no lo tiene. Ustedes saben lo que pasa cuando empieza la franja política en la televisión abierta, ¿no? Huyen en tropel hacia el cable, el 60% de los hogares que tienen cable, y el resto lo apaga. Y los ratings y el interés por la gente por ver la franja política dura 1 o 2 días. Te lo cuento porque
Se acaba de discutir ahora un tema que después el gobierno vetó y qué sé yo, todo lo demás. En general, el tema de las cuestiones impuestas, ayuda, hay que tener mucho cuidado. Gracias. Está como hablando. Sí. Hola, buenas tardes, por acá. Miriam Mondaca, estudiante de periodismo. Bueno, Miriam Mondaca, estudiante de periodismo. Bueno, usted hablaba hace un rato acerca de esta disyuntiva que, bueno, que en todos los medios de comunicación se ve, bueno, y sobre todo en la televisión abierta, que es el tema de la libertad editorial versus la necesidad de obtener recursos de algún lugar. Usted señalaba que los que podían autogestionarse, obtener recursos sin comprometerse políticamente o económicamente, podían comprar sueños de futuro, decía usted. Libertad. Libertad, para hacer la corta, como dice usted. En su canal, ¿cómo han podido manejar esta disyuntiva? ¿Cómo han podido establecer los límites necesarios para hacer que Chilevisión sea un canal, como decía usted, donde se muestren las cosas como son? Y si en algún momento ha tenido alguna dificultad en este sentido. Bueno, con mucha dificultad se hace. Hay que tener prudencia en algunos momentos, hay que tener pragmatismo en otros momentos y hay que tener valentía en otros momentos para hacer las cosas. Nosotros vivimos en un mundo real y en el mundo real las cosas no son como uno las dibuja en su... pero sí se pueden conducir adecuadamente. A nosotros nos ha costado mucho. Por ejemplo, yo sé que esto le va a cargar a muchos, por ejemplo, comprar, no comprar, sino que tener la libertad para dar farándula, a nosotros nos ha costado un desprestigio persistente y permanente por parte de las élites. A las élites les gusta copuchentear en su casa o hablar de maids cuando se refieren a la empleada, o les gusta otras cosas. Las élites no son aficionadas a contar lo otro, o jamás contar. ¿Supiste lo que le pasó a Fulalita? Que el hijo parece, esto es antes del ADN, ¿eh? Parece que el hijo no es de ella, parece que es del otro. Esa capacidad de copuchentear por todos lados está negado para la sociedad. Solamente en mi mesa, yo hablo, etcétera. Nosotros adquirir ese grado de legitimidad social con el tema de la farándula, por ejemplo, y que hay gente que tomó la decisión de hacerse popular, pagando el precio de que se hable de ella, a mí me parece que ha sido uno de los avances porque nos ha permitido tener libertad para hablar de muchas otras cosas. Lo mismo ocurre en el tema político, lo mismo ocurre con los temas, en fin, de pasado, etcétera. Pero no es un camino fácil. El camino de la libertad editorial está plagado de espinas, y de espinas grandes que pinchan fuerte. No solamente como a la gente le gusta poner en blanco y negro, de que no, que el cliente no le gusta esa cosa y por lo tanto no te va a pagar y no te va a financiar el programa, porque eso es más o menos así. Los clientes, a pesar de lo que hablen, son muy pragmáticos y donde hay rating se van y chao. O sea, no tienen ni un drama y pueden hacer grandes discursos y grandes cosas, pero donde hay rating están. Pero con otras cuestiones, la iglesia, los empresarios organizados, el poder político, tanto en el Congreso como en la moneda. Donde sea que haya poder, hay presión sobre lo que yo sé, lo que la gente debe ver, ¿me entiendes? Y adquirir libertad para tener libertad editorial, para eso es complicado, pero se puede, ¿eh? Se puede. Claudio. Sí, en este sentido... En este sentido, Jaime, ¿cómo vivió usted toda la situación del caso de Inés Pérez, la temática de las nanas de Chicureo? Claro, son cuestiones que nada se discuten mucho a nivel de prensa, pero que nos imaginamos también desde el punto de vista de la cabeza de Chilevisión, planteó una serie de desafíos en la temática de lo que estamos hablando. ¿Qué repetiría y qué no repetiría de ese caso? Yo lo que no habría puesto, aunque era un poco largo, aunque peor desde el punto de vista de los contenidos, yo hubiera puesto entera la cuña, inicio, y no hubiera sacado lo mejor de él. Lo que la señora Inés Pérez, desde mi punto de vista, esto es discutible, es un caso lleno de matices, lleno de grises, dijo, representa cabalmente lo que ella quiso decir. Yo defiendo
¿cómo se llama? La prohibición de que las empleadas anden a pie, por X o qué razones. Pidió micrófono, yo conozco el trasfondo, pidió micrófono para hablar, se le dio micrófono para hablar, dijo eso y nosotros editamos y sacamos, como hacen todos los periodistas. No hay periodista que no edite, el periodista que no edite lo echan por gil. O sea, no, tienen que editar porque hay que sacar los extractos de las cosas, porque si no estaríamos nosotros con verdaderos discursos en la televisión. Nosotros editamos a Monseñor Esati, al presidente Piñera y también a la Inés Pérez, que pidió voluntariamente hablar. La señora Inés Pérez nos ha hecho, hasta el día de hoy, porque no se ha terminado, nos ha hecho la vida imposible, tuiteando, yendo a los canales de la competencia, que en este sentido es difícil ser solidarios, pero en fin, para contar su historia y de cómo le arruinaron la vida, etcétera. Si nosotros tuviéramos que sacar cuenta de a cuánta gente se le ha arruinado la vida por las cosas que ha dicho y por los pensamientos que tiene, libros y libros. No sé por qué la señora Inés Pérez es especial. No entiendo por qué la señora Inés Pérez, cuando dice lo que dice sustantivamente y esa parte no se edita, el cuento, la anécdota que ella cuenta enterita, se pone ahí y no es lo que quise decir y nosotros estamos a punto de ir a la cárcel, me parece un poquito raro. Lo que pasa, y esta es mi interpretación, creo que insisto que yo habría partido por darle entera, que nos habríamos ahorrado todo este mal rato. Pero lo que allí ocurrió, estoy convencido que es que le metimos el dedo en cierta parte a un tema que no está resuelto, en un tipo de burguesía que hay en Chile y en Santiago y que se esconde en lugares y que tienen sus reglamentos propios que parecen verdaderos africaners y que están metidos con una reglamentación que va más allá incluso de la ley. Que es el tema de tratar a una empleada como si fuera un siervo de la gleba del siglo XIII. Y nosotros nos metimos en ese tema, y ese es un tema del cual en Chile no se habla. Una vez más, vuelvo a lo que estábamos conversando, y al no hablarse, siempre, en fin, bueno, no quiero seguir. Ustedes me entendieron más o menos, ¿no? Sí. ¿Hay otra pregunta? Acá. Sí. Hola, don Jaime. Yo lo quiero llevar por el camino parecido a la pregunta de la Miriam. Usted decía que quien puede pagar las mentas es quien finalmente baila con las niñas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con las minorías culturales o sectores sociales que de repente necesitan como herramienta de reproducción cultural y también social tener acceso a los medios de comunicación masivos, pero no cuentan con el poder adquisitivo para levantar un medio de comunicación? Estoy pensando en señales de televisión populares como el Canal 3 de La Victoria o cosas por el estilo. ¿Estará la respuesta en obligaciones estatales, por ejemplo, en la ley de televisión digital, que sea el Estado quien obligue a darle un porcentaje a los canales de pobladores o a los canales de minorías étnicas o canales estudiantiles también? El sueño del canal propio, sí. Al respecto quiero decir lo siguiente. Estoy convencido que las minorías la tienen difícil siempre. Aquí, en París, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Las minorías, casi por definición, tienen que protegerse de lo que las mayorías, un poco la dictadura de las mayorías. Esto es realidad en todas partes del mundo. Segundo, creo que un Estado que representa, o un Estado construido sobre bases de democracia y buenos principios, como lo que tú has enumerado, debe hacerse cargo del tema. No es justo, creo yo, que algunos se hagan cargo del tema y otros no se hagan cargo del tema. Yo creo que es un tema de Estado. Y sí, finalmente, creo que hay alguna responsabilidad de nosotros de mostrar esas realidades. Nosotros procuramos hacerlo, digamos, la cantidad de programas que se han hecho en todos los canales, no digo aquí un poco representando a la industria, que hacen nuestros reportajes, nuestros noticieros, les guste a algunos o no, efectivamente mostramos realidades de minorías que realmente no, etcétera. Yo creo que la televisión abierta ha sido muy importante a la hora de legislar el no a la discriminación, como se hizo a raíz del cabro Zamudio que murió y que partió en una denuncia que llegó a Chilevisión. Por favor, háganse cargo de esto. Lo pusimos en el aire y terminó con una regla de legislación. O sea, las minorías la tienen difícil. El Estado no se puede hacer el sordo frente a ese tipo de discriminaciones.
Los canales tenemos una responsabilidad editorial que cumplir al respecto, pero nadie lo hace todo solo, nadie lo hace todo solo. La nueva ley digital va a ayudar, pero el gran punto es quién lo financia. Fíjate que podemos tener el canal de la CUT, el canal de los mapuches, el canal de los profesores, el canal de los homosexuales, el canal, te podría nombrar yo varias iglesias evangélicas que quieren tener su canal, en fin. Hay algunas que tienen alta plata igual, pero en fin. Y que todos tienen legítimamente el deseo de tener su canal. Los senadores, los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién financia eso? ¿Los canales de la televisión abierta? ¿Por qué habría de ser así? Yo creo que el Estado tiene que poner la plata donde pone la boca. O sea, el Estado se tiene que hacer cargo de aquellas cosas si hay interés por resolver ese tipo de temas. Si no, la torta publicitaria se va a acabar, se va a repartir. O sea, los clientes y avisadores no van a poner más publicidad porque haya más canales. Ellos van a resolver sus propios problemas. Entonces, ¿quién financia? Está bueno. Sí. Rubén Barros, primer año. Bueno, la pregunta acá. Ya, por allá. La pregunta es, el momento de generar contenido, ¿qué debe ser privilegiado? ¿Lo que la gente quiere ver o que la gente necesita saber? Qué difícil, ¿a quién determina qué es lo que la gente necesita saber? Se han construido grandes estados totalitarios y autoritarios cuando uno dice la gente lo que necesita es, y como el colgado, puntos suspensivos. Yo creo que es una mezcla. Yo creo que es una mezcla y yo privilegio en ese sentido la libertad de expresión de los medios. Nosotros los medios no podemos ser exclusivamente populistas. No podemos, porque el mismo público se aburre. El mismo público sabe que su consumo en televisión tiene que ser basado en la variedad, en la variedad temática, en las distintas cosas. El mismo público valora a veces contenidos que tengan, vamos a llamar, temas no habituales, por así decirlo, aunque tienen que ver con la cultura, con cualquiera de estas cosas. No podemos ser completamente populistas y no debemos ser completamente iluministas. Esa es mi posición. Hay una tensión programática que nosotros tratamos de administrar todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo que va en el noticiero? Ya en el noticiero va, qué sé yo, el presidente Piñera, que no sé qué cosa, Cinta cortó, y el otro, y fin, y cambiaron y se murió el Papa, y en Boston hubo un problema, y los mapuches tienen incendiada la 9ª región, y ya, todo eso va en el noticiero. Pero también tenemos derecho a poner el gato con 2 cabezas, y la señora que se quedó pegada arriba del árbol, y esa es la tendencia, porque los noticieros de alguna medida identifican al país de una manera más completa, no solamente en la noticia dura. Hoy día los noticieros que duran 1 hora y media hablan de todo, hablamos de todo, de fútbol, de política, de sociedad, de tendencias, de todo un poco. Entonces es difícil cuando tú me preguntas qué debe privilegiar. Yo creo que tienen que estar las dos cosas. Profesor. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que ustedes han tocado en distintas secciones, que es esta capacidad que tiene que tener la televisión para estar atenta a lo que está sucediendo en la sociedad. Colocaban como ejemplo lo que sucedió a principios de los 90 con TVN. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día en la sociedad? ¿Cómo se está comportando? Para que se explique los contenidos precisamente que está privilegiando ver en la televisión. Bueno, hoy día tenemos una sociedad enojada, te enojáis por todo. Hoy día está enojada la sociedad y eso es un tema que hay que asumir como tal. Estas son interpretaciones mías, por favor, no me fusilen después con lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. De repente con la sociedad como que se aburrió porque se dio cuenta que se la estaban haciendo lesa en muchos ámbitos. A ver, ¿cómo esta cuestión de la educación? A ver, espérate un poco que la voy a ver bien. Y salieron a las calles. ¿Cómo este tema de la farmacia se están poniendo de acuerdo? Y que en Chile los remedios son más caros que en Argentina. Y no era Argentina la que estaba quebrada. A ver, hay algo que aquí no me calza. ¿Qué está pasando con la rentabilidad de los bancos? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Los trabajadores del cobre ganan 15 millones. Mira qué interesante. Y de repente eso explotó.
Y toda la sociedad que nosotros, digo nosotros porque los medios de comunicación estuvimos muy en eso, durante toda la década de los 90 y parte de los 2000, y el establishment, nosotros hablamos de ciudadanos, el establishment habla de consumidores, en fin, por favor, vitrineen antes de ver las cosas, no hacer cosas que los engañen. Bueno, de repente todo eso se juntó el hambre con las ganas de comer y explotó. Y hoy día estamos viviendo en una sociedad que se da cuenta que las cosas pueden ser mejor. Que no bastaba con llegar solamente a la democracia y poder elegir a sus representantes o qué sé yo. Y que hay un montón de cosas que arreglar, algunas muy sustantivas. Y no están aguantando un espérate que ya lo vamos a ver por respuesta. Esa es la característica principal de la sociedad. En segundo lugar, elegir, mi opinión vale. Si no me gusta, no lo veo, en el caso de la televisión. Si no me gusta, no lo compro, en el caso de los bienes y servicios. Si no me gusta, no lo elijo o no participo, en el caso de los políticos. Y si no me gusta, bueno, dejo de creer, en el caso de la iglesia. Si no me gusta sus conductas. Las instituciones en general han tenido unos traspiés importantes para la sociedad y además les ha ocurrido a todos juntos. Nosotros pensamos que con el tema de los militares, los derechos humanos, estábamos por visto. No, señor, no estamos por visto. Hay un montón de cosas que resolver. La característica principal es que estamos aprendiendo a acostumbrarnos con una sociedad que tiene opinión, que la expresa y que la manifiesta. Y nosotros los medios tenemos que estar atentos a eso. No es llegar y empezar a hacer noticias ahora que no incorporen los intereses de la gente. Hay que hacer que la gente se sienta interpretada e interpelada por las cosas que nosotros hablamos. Por ahí va más o menos un esbozo. O sea, la televisión no ha cambiado mucho. Nosotros en los años 80 la televisión hizo lo que bailó al ritmo que se le puso. Los 90 ganamos espacios temáticos, los 2000 ganamos un poquito de independencia. Hoy día nos tenemos que acostumbrar a dialogar con una ciudadanía que está muchísimo más empoderada, aunque suene cliché lo que estoy diciendo. En la televisión se nota al tiro, hacen así, mira, no, aquí vamos a poner un programa de idea que hacen así. Listo, se acabó el programa. Se acabó el programa. Y baja el cuento y cuando te dicen que no es muy brutal. Hay harta gente que ha trabajado detrás, hartas cosas que se han hecho para poder hacerlo y de repente no, fin y para la casa. Es casi peor que cuando salen los estudiantes a la calle y se comen los semáforos y todas esas cosas. Es casi peor, porque te manifiestan de manera muy clara cuáles son sus preferencias. Característica, raya para la suma, hay una ciudadanía mucho más empoderada que ha sido capaz de identificar lo que le falta y de tomar sus propias decisiones. Yo creo, todavía falta, ¿no? Estamos empezando, quiero decir, porque además la tecnología ayuda, Twitter, ¿Aló? mira, ¿cuántos están acá con tecnología operando? ¿Se escucha o no? Sí, perfectamente. Sí. Bueno, tenemos la última pregunta de esta mañana. Ya. Matías Rojas, estudiante de periodismo. Quería preguntarle por una situación puntual, si es que usted sabe, que ocurrió en el pasado domingo en Tolerancia Cero. ¿Qué pasó? Resulta que el candidato Franco Parisi iba a dar a conocer un correo acusando al panelista Cristian Bofill, que es director de La Tercera, de que Cristian Bofill le ofreció un reportaje en La Tercera a cambio de 15 millones de pesos. Entonces él iba a dar a conocer esta situación y 20 minutos antes o 10 minutos antes, esta información se publicó en internet en una página que se llama Verdad Ahora y resulta que el comando de Franco Parisi acusa que la dirección de Tolerancia Cero increpó al comando de Parisi por esta información que Parisi iba a dar a conocer. Y más allá de eso, lo que denuncia el comando de Parisi es que todos los panelistas de Tolerancia Cero se alinearon contra Parisi en el sentido de darle duro con las preguntas. Entonces quería saber qué es lo que usted sabía, aparte que Bofill justamente ese día no fue a Tolerancia Cero. A ver, vamos por parte, dijo el carabinero. Dijo el carabinero. Yo no me puedo hacer cargo de lo que los panelistas de Tolerancia hacen, porque una de las características de ese programa es que hay completa y total libertad de expresión. Uno. Dos, Bofill anunció cuando empezó la temporada de este año que este domingo no podía estar porque no sé qué cosa. Y nuestra editora periodística, cosa que a mí me parece adecuado y apoyo,
le dijo, perdóname, si tú le vas a hacer una denuncia a Parisi de ese tamaño, espera que a Bofill de ese tamaño, espera que Bofill te presente. Lo mínimo que nosotros exigimos es un poco de eso. Del resto lo sé, y Franco Parisi tendrá que explicar su conducta y que lo hayan tratado bien o mal. Bueno, son las preguntas que le hacen los panelistas, no ha habido algo más. Sí sé que se fue bien enojado, pero ¿qué podemos hacer? Se han ido enojado tanto de tolerancia cero. ¿Se le pasará? Se le pasará, espero, se le pasará. Yo honestamente no creo que hayamos hecho nada fuera del sentido común. A mí no me gustaría que me hicieran una acusación sin prueba ni comprobación más que lo que traía para decir sin que esté el acusado ahí. Me parece bueno. Pero no sé más que eso. No andamos persiguiendo a Parisi, si a alguien le interesa a Parisi. No andamos persiguiendo a Parisi. Bueno, Jaime, te queremos agradecer. Tu estadía aquí ha sido muy importante para nosotros, para los alumnos. Lo hemos pasado bien, yo lo he pasado regio. No sé si tú. Yo quiero agradecerles a todos ustedes y decirles que la profesión de periodista es extraordinaria si ustedes la hacen extraordinaria. Sí. Y la profesión de periodista puede ser muy aburrida si ustedes la hacen aburrida. De ustedes depende ser estupendos periodistas. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso, por favor.